Los dos triángulos a continuación son similares. Determine la proporción de los lados correspondientes, la proporción de los perímetros y la proporción de las áreas. Determine las razones comparando el triángulo pequeño con el triángulo grande. Mirando a los dos triángulos similares, observe cómo este lado corresponde a este lado corresponde al lado y finalmente este lado corresponde al lado. Miremos. En las proporciones de los lados correspondientes. Nuevamente comparando el triángulo pequeño con el triángulo grande, tenemos la razón de 4 centímetros a 6 centímetros, la razón de 6 centímetros a 9 centímetros, y la relación de 8 centímetros a 12 centímetros. Observe que en cada proporción las unidades de centímetros se simplificarán. Porque los centímetros divididos por centímetros es igual a 1. Y ahora simplifiquemos cada razón. Simplificamos proporciones al igual que simplificamos fracciones. Para el primera relación de 4 a 6, el máximo común divisor entre 4 y 6 es 2. Para simplificar, dividimos 4 entre 2 y 6 entre 2. 4 dividido entre 2 es 2. 6 dividido entre 2 es 3, dándonos la razón de 2 a 3. El máximo común divisor entre 6 y 9 es 3. Para simplificar, dividimos 6 entre 3 y 9 entre 3. 6 dividido entre 3 es 2. 9 dividido entre 3 es 3, de nuevo dándonos la razón de 2 a 3. El máximo factor común entre 8 y 12 es 4. Para simplificar, dividimos ambos valores entre 4. 8 dividido entre 4 es 22, 12 dividido entre 4 es 3, una vez más dándonos la razón de 2 a 3. La razón de los lados correspondientes es de 2 a 3. Y ahora encontremos la razón de los perímetros. Para encontrar el perímetro, sumamos las longitudes de los lados, entonces el perímetro del pequeño triángulo que etiquetará P sub S es igual a 4 centímetros más 6 centímetros más 8 centímetros. 4 más 6 más 8 es 18. El perímetro del triángulo pequeño es 18 centímetros y ahora encontramos el perímetro del triángulo grande, que es igual a 6 centímetros más 9 centímetros más 12 centímetros. 6 más 9 más 12 es igual a 27. El perímetro del triángulo grande es de 27 centímetros, que significa que la proporción de los perímetros es de 18 centímetros a 27 centímetros. Nuevamente, las unidades de centímetros se simplifican. El máximo común divisor entre 18 y 27 es 9. Para simplificar la razón, dividimos 18 entre 9 y 27 entre 9. 18 dividido entre 9 es 2. 27 dividido entre 9 es 3. La razón de los perímetros es la misma que la razón de los lados correspondientes, que es de 2 a 3. Ahora determinaremos la razón de zonas. El área de un triángulo es igual a 1/2 base por la altura, por lo que el área del triángulo pequeño es igual a 1/2 veces la base de 8 centímetros por la altura de 3 centímetros. 1/2 veces 8 veces 3 nos dará el área del triángulo pequeño. 1/2 veces 8 es 4. 4 veces 3 es 12. El área de un triángulo pequeño es 12 centímetros cuadrados y ahora encontraremos el área de un triángulo grande, que es 1/2 veces la base de 12 centímetros por la altura de 4. 1/2 centímetros multiplicar la mitad del tiempo 12 es 6. El área es igual a 6 veces 4,5. Escribamos un 6 es una fracción con el denominador de 1. Escribiremos 4,5 como fracción impropia. El denominador sigue siendo 2, el numerador es 2 veces 4 más 1, que es 9. 4 y 1 2 es igual a 9 mitades. Y ahora simplificamos. Antes de multiplicar hay 1 2 en 2 y 3 2 en 6. Ahora tenemos 3 por 9, que es 27, lo que nos da un área de 27 centímetros cuadrados, lo que significa la razón de
Las áreas son de 12 centímetros cuadrados a 27 centímetros cuadrados. Las unidades de centímetros cuadrados simplifican el máximo factor común entre 12 y 27. Es 3. Para simplificar la razón, dividimos 12 entre 3 y dividimos 27 entre 3. 12 dividido entre 3 es igual a 4, y 27 dividido entre 3 es 9. La razón de las áreas no es la misma, como la razón de los lados y la razón de los perímetros. La razón de las áreas es de 4 a 9. Observe cómo si comenzamos con la razón de los lados o la razón de los perímetros que son de 2 a 3, y luego cuadramos el 2 y cuadramos el 3, esto nos da la razón de áreas, que es de 4 a 9. Entonces es cierto la razón de la áreas es siempre el cuadrado de la razón de los lados o la razón de los perímetros. Y esto no solo es cierto para triángulos similares, es cierto para todos. Polígonos similares. Resumamos esto. Si la razón de los lados de dos polígonos similares es AB, entonces la razón de los perímetros también es AB. Y aquí hay un ejemplo. Si la razón de los lados de dos polígonos similares es AB, entonces la razón de las áreas es un cuadrado AB al cuadrado. Y de nuevo aquí hay un ejemplo. Espero que hayas encontrado esto servicial.